Vamos a Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Versículo 8, desde el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Vamos a orar y luego. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú puedas ayudarnos en este tiempo a entender tu palabra. Quita, Señor, todo cansancio. Danos, Señor, la capacidad de atender, de aprender, Señor, lo que tú tienes para hoy. Ayúdanos, Señor, a poder también comunicar fielmente tu mensaje, que tú seas visto y glorificado por lo que tienes para hoy. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos enseñes y obres en nosotros. Y, Señor, sea toda gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 17, y continuamos lo que habíamos visto, que luego de la salida del pueblo de Dios de Egipto, cuando Dios les libera por mano de Moisés, vemos que empiezan ellos el caminar cristiano. Como hombres libres que son, ahora pueden buscar a su Dios. Pueden ir y adorar al Dios que les rescató. Pero habíamos visto que ni bien pasaron por el mar abierto, ¿sí? Y habiendo visto la gloria de Dios, temprano en su caminar, a los 3 días de falta de agua, empezaron a murmurar, empezaron a hablar contra Moisés, contra Jehová, pero vimos que Dios, sí, no se enojó con ellos de tal manera a borrar el nombre de este pueblo, sino que al contrario, proveyó para ellos. Proveyó primeramente la sanidad de las aguas, y ya habíamos visto cómo lo hizo. Pero luego el pueblo continuó, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Nuevamente faltó comida. Y el pueblo se olvidó rápidamente de que en Egipto no estaban tan bien realmente. Pero ellos se acordaban de las ollas de carne y de todo lo que había, ¿sí? Preferían ser esclavos comiendo en Egipto que libres confiar en Dios. Y luego vimos nuevamente que habiéndoles Dios proveído del maná,
Y habíamos visto ya también que ese maná de vida, el único que realmente daba vida eterna es Cristo. Eso habíamos visto como Juan lo utiliza para hablar de Cristo. Y habíamos visto que luego nuevamente les falta agua. Habíamos visto que muchas veces las mismas pruebas que tenemos se vuelven a repetir a lo largo de nuestro caminar cristiano. Y muchas veces hemos visto la provisión de Dios, pero luego pasa un tiempo, vuelve la misma prueba y pareciera ser que nos olvidamos. Y volvemos a caer en lo mismo, a murmurar de Dios. Y habíamos visto que ahí sí hubo ya una rencilla. Se habían preguntado ellos, ¿será que Dios está con nosotros? Pero ¿cómo podían dudar de que Dios estaba con ellos? Y habíamos visto que Dios le mandó a Moisés con la vara pasar delante de ellos. Y que cuando ellos tal vez temblando, porque con esa vara Dios hacía sus juicios, y en este caso ellos habían contendido contra Dios. Lo más probable es, Dios va a hacer juicio contra nosotros. De hecho, se lo merecían por haber tentado a Dios allí. Pero vimos que Dios mismo proveyó el agua. Y vimos cómo Pablo habla de que la roca era Jesucristo. Vimos cómo Dios mismo provee el sacrificio, el agua y la sangre del Cordero. Y habíamos visto que esa roca era Cristo, que en todo tiempo seguía a su pueblo. 3 pruebas en casi 2 meses tal vez de ir caminando por la vida cristiana, por la vida de libertad, hasta que se aparece una nueva. Y en esta ocasión aparece un pueblo llamado Amalek. Y este pueblo que apareció atacó a los hijos de Israel por la retaguardia. Atacó a los más débiles de entre los de Israel. ¿Dónde está eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 25 para que podamos ver y complementar el pasaje que tenemos en Éxodo. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17. Cuando Moisés va recordando al pueblo en Deuteronomio todo lo que ellos ya habían pasado antes de entrar a la tierra prometida, les había recordado la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Y les recuerda esto y les dice al pueblo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Vemos que cuando Dios les repite el mandamiento al pueblo por medio de Moisés, le dice: recuerdas cuando saliste recién de Egipto, acababas de salir de ahí, no eras un pueblo fuerte todavía porque habías salido recién de la esclavitud, tenías apenas meses de libertad, estabas cansado y trabajado, sí, habías pasado sed, habías caminado mucho. Pero no solamente eso, recién salías de ser esclavo. Recuerda que cuando estabas caminando simplemente por el desierto, yendo camino a la tierra que yo te prometí, te salió este pueblo que no tiene temor de Dios. Y te atacó, y no te atacó de frente. No te declaró la guerra, te atacó de sorpresa. Y a los más débiles.
a las mujeres, a los niños y a los ancianos que iban detrás en el ejército, ¿sí? Porque delante iban los más fuertes. Era algo bajo atacar a la retaguardia, ¿sí? Era algo vil. Y atacar al pueblo de Dios encima. Porque recuerden que estos pueblos ya estaban escuchando que Dios había visitado a Israel y había liberado a su pueblo de Egipto. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo a Josué: escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur. Probablemente Hur era el esposo de la hermana de Moisés, es lo que dicen algunos comentaristas. Entonces Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado de un cerro con Moisés. Y sucedía, dice, que cuando alzaba Moisés la vara que tenía en la mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec. Es cierto que es una historia, ¿sí?, del pueblo de Israel. Es algo que ocurrió en la historia. Pero también recordemos que la palabra de Dios dice que todo esto fue escrito para nosotros, a quienes han alcanzado los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo. Habíamos visto 1 Corintios 10, como todo esto es ejemplo de lo que ocurre con los cristianos, con nosotros hoy, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de Egipto, de esa esclavitud a la cual estábamos, y hemos empezado ya el peregrinaje en la vida cristiana. Y ya hemos visto cómo sencillamente podemos reflejarnos a nosotros, mirando la Escritura. Nuestra fe débil, nuestro quejarnos, nuestra desobediencia. Pero aquí hay una prueba un poco diferente. Aquí ya no es una prueba de falta de agua o de falta de comida. Aquí nos estamos refiriendo a un ataque. Ya es un pueblo que se levanta contra el pueblo de Dios. Y es algo que vamos a pasar también nosotros. No creamos que sencillamente el mundo representado aquí por Amalec. Amalec simplemente era uno de los tantos pueblos paganos, uno de los tantos grupos del mundo con una filosofía pagana y contraria a Dios, uno de los tantos grupos en que la humanidad se reúne, pero todos ellos son contrarios al pueblo de Dios. Toda la filosofía de afuera, todo el mundo, podemos ver, se agrupa de acuerdo a distintos intereses. Pero todos ellos tienen algo en común. No tienen temor de Dios. Amalec era el primero de los pueblos que salía al encuentro del pueblo de Dios. Y eso va a ocurrir en tu caminar cristiano. Y ocurre que no pasa mucho tiempo desde que Dios te libera de la esclavitud al pecado, que empezás a andar con el pueblo de Dios, tal vez congregarte, venir a la iglesia, y no va a pasar mucho tiempo en que alguien tal vez se levante. Puede ser de tu propia familia, o tal vez amigos, sin temor de Dios, que lo primero que van a hacer es tratar de atacarte por tu nueva fe, por tu nueva vida. ¿Qué es lo que es esto que ahora venís a decir y a hablar? ¿Qué es lo que ya no tomás más?
¿Qué es lo que ahora sos? ¿Qué es lo que sos santo? ¿Qué te crees ahora? Burladores, muchas veces, o escarnecedores, como dice la Biblia. Gente sin temor de Dios. Gente que lo primero que hace es atacar al débil en la fe. Porque el que ha salido recién de la esclavitud, el que ha conocido recientemente a Dios, no tiene la fuerza, no tiene el caminar de un creyente de años, no tiene las armas de un creyente de años, porque es alguien que recién ha iniciado el camino de la fe. Como los israelitas, ha salido cansado y trabajado. Está saliendo tal vez con muchas luchas, tal vez está teniendo todavía luchas con el pecado. No sabe todavía cómo vencer, no tiene todas las armas para hacerlo. No tiene todo el conocimiento. Pero sin embargo ya empieza el mundo a atacar. Empiezan las personas a buscar provocar al pueblo de Dios, al Hijo de Dios. Pero no solamente eso, ¿sí? Tenemos que ver más allá incluso. Porque tal vez no vemos quién está detrás de todo esto. A nosotros nos cuesta ver, porque lo que vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, es lo que hay en el mundo, lo material. Lo que vemos es la falta de agua, lo que sentimos es la falta de comida, nos falta un trabajo, ¿sí? O no nos está yendo bien económicamente. Y empezamos a preguntarnos si realmente Dios está con nosotros. ¿No será que se habrá olvidado? Porque tenemos una idea rara de que si Dios está con nosotros todo va a salir bien. Y habíamos visto que Dios simplemente ha prometido que no nos iba a faltar lo necesario. No ha prometido lujos, por lo tanto no está obligado a darnos más de lo que Él ha prometido. Pero dudamos a veces. Creemos que si nos va mal es simplemente ya porque Dios se ha olvidado y nos quejamos. Primeramente, muchas veces luchamos con esas dudas nuestras, con lo que queda del pecado en nosotros. Por eso nos quejamos, falta de fe. Pero luego también hay otro tipo de pruebas. El mundo. Los de afuera, los que no tienen temor de Dios. Ellos que ven, ellos ven al pueblo de Dios. Y para atacar al Dios que ellos odian, y también porque tienen miedo, buscan atacar al pueblo de Dios. Vas a recibir ese ataque. No es ajeno al cristianismo que recibas ese ataque. Que recibas la burla, los insultos. ¿Cómo tenés que reaccionar? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Y a veces eso tal vez causa confusión, ¿verdad? Porque vemos al pueblo de Israel haciendo guerra. Y no solamente haciendo guerra, sino que haciendo guerra porque Dios le manda a hacer guerra. Y a veces los incrédulos quitan eso, como ese Dios vengativo que mandaba matar a pueblos. Dios simplemente está haciendo justicia. Porque fue este pueblo el que atacó al pueblo de Dios. Y fue cobarde, atacó a los débiles, no a los fuertes. El pueblo de Dios tiene que luchar. Ya es tiempo de que luche. Ese es el problema. Que el pueblo de Dios tiene que luchar. Dios va a estar con él, sí. Pero empieza a cambiar. Porque en las veces anteriores, ¿quién salió a favor del pueblo? ¿Quién solucionó los problemas del pueblo? Fue Dios mismo quien lo hizo. ¿Quién
sanó las aguas? Dios. ¿Quién dio el maná? Dios. ¿Quién proveyó el agua de la roca? Dios. Pero ahora ya hay un cambio. Hay que salir a pelear. Ya les toca a ustedes. Ya han visto bastante. Yo prometo darles lo necesario, el maná de vida para que empiecen a ser fuertes. El agua, la salud. Pero ya hay que salir a pelear. Ya tienen que tomar su parte en la batalla. Yo voy a estar con ustedes, sí. Pero Josué elegía a los varones y salgan a pelear. Y como Dios no le había dicho a Moisés, extiende tu vara para que yo destruya a los amalecitas, ¿sí? Como sí lo hizo con Egipto. Pero con Amalec hay un cambio. Moisés no recibió la orden de levantar la vara de Dios, del juicio, el cetro que Dios le había dado a Moisés, con lo cual él hacía los milagros. No, ahora Moisés sabía que había que empezar a pelear. Y sabía también que debía de buscar el auxilio y el poder de Dios en oración. Sabía que ahora que Dios no le dijo extiende tu vara, sino que ahora que tenía que salir a pelear también, no solamente tenían que salir a pelear porque aparte eran un pueblo débil, esclavos, no estaban bien armados, con mucho temor también. ¿Podían triunfar contra un pueblo sin la ayuda de Dios? No. Por eso Moisés entiende que mientras los demás salen a pelear, él tiene que levantar su oración a Dios. Y ahí es donde vemos que no es lucha contra carne y sangre, como dice el apóstol. Si justamente esto fue escrito para nosotros, los cristianos ya no tenemos que levantar armas, espadas, ni tenemos que ir a dañar a nadie. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores, dice, en las regiones celestes, Satanás y sus huestes, que no aparecen, por supuesto, y por supuesto él no quiere aparecer. Satanás puede obrar mejor mientras no sea detectado, mientras no sea visto. No se aparece simplemente. Y tal vez para nosotros es mucho mejor ni siquiera querer verlo. ¿Sí? Esas cosas que se hacen en otras iglesias. ¿Sí? Declarar, reprender, que en realidad no es la verdadera guerra espiritual. Pero sí, esta palabra nos habla de que la guerra no es solamente con las fuerzas del hombre. Josué tenía que salir a pelear con sus propias fuerzas, tenían que empuñar las espadas, tenían que pelear cuerpo a cuerpo con las fuerzas que tenían, por su vida, por la de sus hijos, por la de su familia tenían que pelear. Pero no era suficiente. Así como nuestras fuerzas no son suficientes para vencer ni al mundo, ni a la carne, ni a Satanás. ¿Qué fuerza puede ser suficiente? ¿Quién de nosotros puede decir que es tan fuerte como para vencer solamente el pecado? Solamente esa concupiscencia, eso que aún queda de la vieja vida. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos orando también?
¿Qué tanto estamos haciendo la verdadera guerra espiritual? La que el apóstol Pablo habla, que es muchas veces más una guerra de resistencia. Por eso le dice: resistid firmes en la fe. No se dejen mover. Estén armados con toda la armadura, con todo lo que Dios les da. Usen todo. Usen el escudo, usen el casco, usen la espada. Y estén firmes. No retrocedan. Manténganse firmes. Vamos a ver después algunos consejos, ¿sí?, sobre cómo llevar esa batalla. Pero por el momento primero tiene que quedar claro que esta es la primera batalla de los hijos de Israel estando libres. Es un prototipo de todas las demás batallas. Lo que Dios quiere que veamos en su palabra es que la batalla nunca ha sido meramente física. La batalla siempre ha tenido un componente espiritual. Por eso Moisés tiene que estar en el collado, orando. Probablemente, tal vez, sí, con la vara. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que él estaba con la vara y se cansaba. Y por eso tenía dos ayudantes, Aarón y Hur, que cuando se cansaba Moisés, tenían que sostener los brazos de Moisés. Y Moisés con la vara en alto, porque se cansaba. ¿Sí? Él estaba orando, buscando que Dios ayude al pueblo que estaba peleando ahí abajo. No se puede separar. ¿Sí? Hay una batalla que se libra en el día a día, en el trabajo, en la familia, contra el pecado, en nosotros mismos, ¿sí?, dentro nuestro. Pero no podemos desconocer que eso simplemente es el reflejo de algo mayor. Hay una batalla entre Cristo y su iglesia y Satanás y los suyos, sus hijos, los que están a merced de él, que puede ser cualquiera que no tenga temor de Dios, puede salirte al paso. No confíes sencillamente en que el que no tiene temor de Dios va a estar bien siempre contigo. Porque siendo un hijo de Satanás, estando a merced de él, como dice Efesios, él lo puede usar en cualquier momento, en cualquier situación, de forma baja, para atacar detrás, por detrás. Cuando estés descuidado, cuando seas un nuevo creyente, no importa. A los que son como Amalek les gusta burlarse de aquellos que tienen menos conocimiento, menos preparación, que no pueden dar respuesta. Porque en el pueblo de Dios hay de todo. Hay un Moisés, tal vez preparado, hay un Josué valiente, hay un Aarón, pero también hay gente sencilla que no tiene todos los conocimientos. Tal vez no va a saber de ciencia, no va a poder defender de una manera elocuente. Y muchas veces el mundo quiere burlarse de ese tipo de creyente. Pero por sobre todo sabemos que para nosotros lo que importa es la palabra de Dios. Esa es la espada que tenemos. Y no importa que no seas un científico, porque esta espada, con que la agarres bien y fuerte, sirve mucho más
que cualquier otra herramienta que puedas querer usar. Pero las manos de Moisés se cansaban. Y cuando se cansaba y se bajaba las manos, el pueblo perdía. ¿Sí? Y cuando él nuevamente podía sostener sus manos, el pueblo vencía. Pero luego necesitó ya 2 personas que le ayuden a mantener en alto. ¿Sí? La iglesia necesita las oraciones. De nada sirve tampoco que simplemente algunos oren. Todos tenemos que estar orando. No simplemente puede haber un Moisés, ¿sí? Y que él haga todo, porque en la iglesia no funciona así. Tiene que haber un Josué que comande, y tiene que haber soldados que batallen. Y cada uno en su lugar, haciendo lo suyo, para que haya orden, porque un ejército necesita orden. El ejemplo de los ejércitos, los grandes imperios, o el imperio romano, lo que tenía era un ejército bien ordenado. No necesitaban ser millones, pero sí bien entrenados y bien ordenados. Y estar firmes. Y con eso conquistaron el mundo. Con eso fueron el imperio prácticamente más grande en su época. Con un ejército bien preparado, bien ordenado, entrenado. Y aún así dominaron. No importa que el otro ejército sea más grande, sea más numeroso, no importa lo que tenga. La guerra espiritual. Primero que nada, una iglesia ordenada. Una iglesia donde cada uno de los que estén con la posibilidad de pelear, de servir a Dios, de salir a evangelizar, de venir a orar, de venir a limpiar, de hacer lo que tenemos que hacer cada uno donde Dios nos puso. Ahí empieza a tener fuerza la iglesia. Si sos padre, por supuesto, tenés que educarle a tus hijos. El pastor no lo puede hacer. No puede hacerlo por vos. Si sos esposo, tenés que orar con tu esposa, tenés que leer la palabra, tienen que buscar a Dios. Y si sos esposa, también tenés que saber cuál es tu lugar. El cristiano se relaciona de 3 formas o en 3 ámbitos, vamos a decir, diferentes. En la familia, en la iglesia y afuera, en la comunidad. En la comunidad puede ser un trabajador, puede ser un jefe, puede ser un funcionario público o tener una empresa o simplemente trabajar. Puedes tener muchos tipos de actividades. En la familia puede ser padre, puede ser hijo, tal vez esposo o esposa. Tenés que saber también cuál es tu lugar ahí, tu rol ahí, y tenés que ejercerlo ahí. Como en un ejército, todos haciendo lo que les toca hacer. Y cada uno haciendo lo suyo, porque haciendo lo suyo contribuye a todo. Haciendo lo que cada uno tiene que hacer, es que el ejército puede realmente funcionar. Si el soldado quiere ser general, va a haber un problema. Y si el general se pasa haciendo las cosas del soldado, porque el soldado no lo está haciendo, también hay un problema. ¿Quién dirige? ¿Quién hace la estrategia? ¿Quién? Y en la iglesia también es el otro ámbito en el cual estamos justamente. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su lugar. Y si no lo sabe, orar y preguntar a Dios: Señor, ¿dónde puedo servirte? ¿O dónde puedo empezar a servirte? Si no lo estoy haciendo, ¿dónde puedo empezar? Y si de repente dices: no, pero todo ya está, parece que todos ya hacen algo y ya parece que no hay nada que se pueda hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Porque de hecho, orar y evangelizar nos toca a todos hacer.
A los padres les toca educar a sus hijos. Hay mucho trabajo ahí, muchísimo trabajo. Porque es necesario que todos hagan lo suyo para que funcione la iglesia, para que el ejército sea un buen ejército. Porque recordemos algo, es cierto, Israel fue atacado al inicio, pero luego se fue convirtiendo en un pueblo grande y fuerte y ordenado. Para eso Dios le da las leyes, para ordenar al pueblo, para que el pueblo se gobierne por la palabra de Dios y se vaya convirtiendo en un pueblo fuerte y pueda entrar y conquistar la tierra. No simplemente se mantuvo todo el tiempo siendo un pueblo de débiles. Y si hay alguien que tal vez se sienta débil y crea que está rezagado y crea que está entre los cansados, débiles, mujeres y niños, eso se puede cambiar. Hay que buscar a Dios. No vas a poder dejar de ser mujer, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son inherentes, ¿verdad? La mujer de por sí es más débil, ¿sí? Tiene otro tipo, o Dios le usa mejor en otro tipo de situaciones, ¿sí? Pero los hombres tenían que salir a pelear, tenían que salir a guerrear. Tenían que cuidar de su familia, porque por supuesto, si perdían la guerra, ¿a quiénes se llevaba? A los hombres se los mataba. Y a veces se los esclavizaba, pero generalmente se los mataba. Y se quedaban con las mujeres y los niños, si es que no los mataban también. O mataban los niños y se quedaban con las mujeres. Entonces, como cabezas, realmente el Señor demanda que los hombres hagan lo que tienen que hacer en sus hogares. Pelear por su tierra. Pelear por su libertad. Retener la libertad que Dios ya les dio. No volver a la esclavitud del pecado. No retroceder. No dejar de orar. No dejar de luchar. Y las mujeres tienen otro rol. Las mujeres no tenían que salir a pelear con espadas. Ni los niños. Pero la mujer podía criar la futura generación en la piedad. Pablo dice cuál es. Pablo nos muestra dónde la mujer tiene su influencia más grande, que es en la casa realmente, criando a la futura generación para que sean hombres piadosos y sirvan al Señor. Entonces, esto nos habla a todos nosotros. Es la batalla espiritual. Esto ocurrió hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek. Josué ahí abajo venció. Pero venció porque arriba Moisés estaba orando. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Jehová es mi bandera, o Jehová es mi estandarte. ¿Sí? Porque vemos que es como un ejército. Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. Y dijo, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto. Fíjense, cuando vencen, le dice Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Por eso es un prototipo de todo el conflicto que el pueblo de Dios va a tener, empezando con Israel. ¿Por qué? Porque tal vez en las otras guerras no veamos necesariamente a Moisés levantando las manos. ¿Sí? A veces vamos a ver que sencillamente ellos tenían que entrar y pelear por orden, ¿sí?, de Dios, de Moisés. Pero con esto ya nos está mostrando que todas las guerras que veamos son un tipo del conflicto
de la iglesia con el mundo. Y que no es simplemente una batalla física, es espiritual. Es una guerra contra el mundo. Es una guerra en la cual el mundo no va a actuar sencillamente haciéndonos todo fácil, dándonos todo lo fácil. Y no solamente eso, van a atacar a los más débiles. Por eso tenés que cuidar tu casa, tu esposa, tus hijos. Sos responsable de eso. Porque siempre Satanás intenta buscar a los más débiles. Para tentar a Adán, usó a Eva. Y no solamente eso, hay una promesa de Dios. Porque les dice, escribe esto para memoria, para que se recuerde. Y dile a Josué, hay una promesa para Josué, porque Josué va a meter al pueblo a Canaán. Y cuando entren a Canaán van a tener que pelear con otros pueblos. Pero escribe esto para memoria. Y en Deuteronomio dice, cuando yo les haya dado victoria y paz sobre todos sus enemigos, ahí vas a destruir a Amalek. El último va a ser Amalek. Vas a ir y vas a pelear con todos. Cuando tengas paz, cuando hayas derrotado a todos los otros pueblos, ahí vas a borrar a Amalek de la memoria. No va a quedar uno solo, porque es el ejemplo de la batalla de Dios y su iglesia contra las puertas del Hades y los suyos. Por eso va a ser el último que va a ser vencido. Y por eso su memoria va a ser borrada. Eso es lo que muestra Apocalipsis. La guerra espiritual también. Y vemos cómo Satanás se levanta, engaña a naciones. Como dice que inclusive al último Satanás va a ser suelto para engañar a todas las naciones y congregarlas en una contra el pueblo de Dios. Pero dice que Dios aparece y con una espada vence. Y el último que es arrojado es Satanás. Porque dice que vence a la bestia, al falso profeta. Y el último, al diablo que los engañaba. Satanás está detrás. No somos, en un sentido, gente que se pasa hablando, reprendiendo a Satanás. Ni siquiera es el tema en un sentido más importante, Satanás. Pero no se puede desconocer en una guerra espiritual que Satanás te va a tentar, que Satanás va a levantar oposición. Y es, en última, el único que lo puede vencer es el Cordero. Que de hecho ya ha vencido, eso es lo que muestra. Por eso le dice, Moisés le dice, escribe esto, y le da una promesa. Y no solamente eso, le dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, contra el trono de Jehová, donde Dios reina, por cuanto se levantó la mano. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No habrá paz con Amalek. No habrá paz con el mundo, con los que no tienen temor de Dios. No habrá paz hasta el final. De generación en generación será hasta que el Señor venga. Por cuanto los impíos levantan su mano contra Dios. Esa es la imagen que nos da el Salmo. Salmo 2. Los impíos levantando su mano contra Dios, levantando su torre de Babel. Hoy tratando de cambiar los tiempos y las leyes y poner leyes que rechazan a Dios y ponen al hombre como regla. Leyes en contra de todos los valores y de los mandamientos de Dios. Ellos levantan su mano contra el trono, mientras Moisés levanta su mano al trono, pidiendo de ese mismo trono, donde está Dios, y a su diestra el Hijo, intercediendo por nosotros como Moisés.
De ese mismo trono viene el juicio para aquellos que se oponen a Él. Y de ese mismo trono viene la ayuda para aquellos que oramos y pedimos. Vamos, por favor, a Hebreos 7. Y antes de ver lo de Hebreos, les había dicho que hay algunas cosas que tenemos que saber. Esta es una guerra espiritual, pero en la guerra espiritual es más sencilla de lo que muchas veces se cree. Se trata de orar, de buscar al Señor, se trata de servir a Dios, cada uno en la iglesia, en lo que le toca hacer, de obedecer a Dios, de buscar la santidad, de pelear, y de reconocer que Satanás va a usar toda arma que tenga, toda arma incluso que le des, todo pecado que dejes, es un arma que él puede usar. Todo pecado que no confieses, todo aquello que no entregues al Señor, es un arma que Él va a usar. Es un arma que va a usar en tu contra. Es una puerta abierta para que Él entre en tu familia, a tu vida. Lo que ves, lo que escuchas, la música que escuchas. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Es la misma del mundo? ¿No han cambiado tus gustos? Las películas que ves, los libros que lees, las actividades que tenés. No podemos seguir siempre en la cola, entre los débiles y cansados, entre los que siempre están ahí y que son los primeros en morir generalmente, los primeros en ser atacados y los primeros que ven su fe atacada y que tienen dudas. Tres consejos. Comprender el deber particular de cada puesto, de cada uno en su puesto. Entender quiénes somos en la iglesia, en la familia y allá afuera. Y una vez que comprendemos cuál es el deber que nos toca en el puesto, tenemos que ocuparnos de eso. Ocuparnos diligentemente. Si te toca ser un jefe, tratás de ser el mejor jefe. Si te toca ser un empleado, el mejor. Si te toca ser estudiante, hacerlo para el Señor. Y ajustarnos a los límites de eso que el Señor nos da. Es decir, que cada uno haga. Y de a poco el Señor irá mostrando. Si en lo pequeño has sido fiel, Él te irá mostrando qué otras cosas puedes hacer. Pero de nada sirve empezar a querer ser general si no has pasado por soldado. ¿De qué sirve? No vas a tener ni siquiera el conocimiento, porque pasar por soldado te da conocimiento. No es malo ser soldado. Te ayuda a entender y a pasar por etapas y a aprender y a luchar con el pueblo de Dios cuerpo a cuerpo. Otra vez, el ejército bien organizado. Ese era el punto. Luchaban lado a lado, uno a uno. Tenían técnicas, estrategias, donde si uno no hacía lo suyo, los demás podían ser muertos. La iglesia no es una sola persona, somos todos. Y para que funcione, cada uno tiene que luchar. Cada uno tiene que estar luchando, no dejando. Y si necesita ayuda porque no puede o no entiende la palabra o no está pudiendo orar, tiene que hablar y pedir ayuda. Tiene que pedir ayuda.
No simplemente dejar que pasen los días y los meses sin orar, sin leer la palabra, o con un problema, o con un pecado que no está pudiendo vencer. Y guardándose eso para luego, sencillamente, los que estamos tal vez creyendo, caminando hacia adelante, miremos atrás y veamos que cayeron unos cuantos en un ataque. Hebreos 7, 7:25. Y vamos a tratar de cerrar. Desde el 22, Hebreos 7 desde el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tanto, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjense que dice que Cristo Jesús, que su sacerdocio es inmutable, no cambia, y que vive aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente, completamente, nos puede salvar. ¿Por qué? Si nos acercamos por medio de Él a Dios. Porque Él intercede, es el mediador entre Dios y los hombres. El único que puede darnos el acceso al Padre. No hay otro mediador. Porque el mediador tiene que estar cerca, tiene que poder acercarse al trono de Dios. ¿Y quién puede hacerlo? ¿Qué ángel puede estar cerca para hablarle a Dios? Para interceder. Hemos visto que Moisés fue puesto delante de Faraón como Dios. Moisés fue puesto como si fuese Dios para Faraón, para juzgar a Faraón, pero fue puesto como un mediador para el pueblo de Dios. El mismo Moisés que era Dios para juzgar a los incrédulos, a Egipto. Ese mismo Dios es un mediador para su pueblo. Y ahí podemos ver a Cristo. El mismo Dios que juzga a los incrédulos. Es el mismo Dios que en la persona de Cristo es nuestro mediador con el Padre. Y es el estandarte, la bandera que fue puesta en la cruz. El Hijo de Dios fue puesto para que todo aquel que lo mire ese estandarte, esa bandera que Dios puso, sea salvo. Ese estandarte llama la atención. Te llama a todo aquel que mire para que sea salvo. El único mediador puede ser Cristo. El único que se puede acercar al trono. El único que no tiene los brazos cansados. El único que tiene eternamente los brazos al cielo. Él. Y nos conviene este sumo sacerdote, dice. No te conviene otra religión, no te conviene otro. No hay de hecho otro. ¿Qué hombre o mujer sobre la tierra a quien se le pide favores? Es santo, inocente, sin mancha.
Y algunos tal vez dicen que hay algunos santos y sin mancha, que es mentira. Pero aún así, ¿quién puede ser más sublime que los cielos? ¿Quién puede estar por encima de los cielos? Solamente Dios. Nada creado. Cristo. La seguridad que tenemos de que no vamos a retroceder, de que el mundo no va a vencer, de que realmente vamos a entrar a esa tierra, de que realmente cuando miras tus pecados y ves y decís, pero yo no puedo vencer. Y cuando Satanás use esos pecados para acusarte y decirte, no, ¿cómo vas a ir a servir en el ejército si vos luego tenés todo esto? ¿Qué clase de soldado vas a ser si vos no estás orando y no podés hacer nada? ¿Cómo tenés la cara para ir a hablarles a otros si en tu casa? Y tenemos que recordar, es cierto, hay que prepararse, hay que ponerse la armadura. Pero si no, hay que ir a morir en el intento, hay que ir a pelear con lo que haya. Hay que ir a pelear, hay que servir a Dios. No pueden haber soldados que estén con la posibilidad de pelear y que no lo hagan. Y Cristo es el que está intercediendo para que no caigas. No es con tu fuerza que vas a pelear. Porque incluso aunque creas que estás tan bien y tan seguro de que vas a ir y poder dar todos los argumentos posibles, aún así no sirve. Si Cristo no está, si no está intercediendo, no sirve. No va a haber conversión alguna. Nadie va a escuchar la palabra. No va a haber cabida. Es una espada sin filo. Cristo es el que hoy está intercediendo por nosotros. Y mi pregunta es, si todos aquí, en esta sala, tienen a ese mediador, a ese intercesor. Porque si alguien no tiene o cree que no necesita de un mediador, es porque no ha entendido aún su condición delante de Dios. Porque no te podés acercar a Dios si Él no abre esa entrada, si Él no está mediando, nos intercede por vos desde el cielo. Entonces realmente no tenés comunión con Dios y tenés que buscarla. Tenés que buscar, no podés estar tranquilo sin un mediador que todos los días, sin cansarse, esté orando e intercediendo delante del Padre. Hay que mirar a la cruz del Señor. Y con esto ya termino. Escribe en un libro. Y hoy vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego la muerte y el Hades fueron lanzados
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Espero que todos tengamos escrito nuestros nombres en ese libro. Es el único libro que va a quedar al final. El libro de la vida, donde está escrito lo que Dios ha hecho en Éxodo. Escribe Moisés para memoria a todas las generaciones. ¿Qué cosa? Que hay juicio de Dios para los que no tienen temor de Dios. Pero que hay un mediador. Jehová el estandarte. Hay un mediador, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. El libro que tenés delante, el cual leemos, el cual estudiamos, el cual Pablo dice que es para salvación. Busca a Cristo, al mediador. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te rogamos que tú no permitas, Señor, que en este lugar haya alguien sin mediador, haya alguien que no pueda acercarse a ti. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de todos, que los nombres, Señor, de todos los que estamos aquí sean inscritos, Señor, en ese libro de la vida que tú tienes, el cual será abierto a ti, Señor. Te rogamos también que en toda lucha, que en toda batalla podamos mirar y buscar la intercesión, la mediación de aquel que tú has levantado y has puesto como estandarte, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente y perfecto, más sublime, el único que puede traspasar los cielos, ir y estar a tu lado, tomar del rollo e interceder por nosotros. El único, Señor, a quien le debemos todo. Padre Santo, te damos gracias y te damos toda gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.